Escuche con atención, porque esto puede cambiarlo todo. Si alguna vez sintió que alguien distorsionó la realidad a su alrededor, confundió sus percepciones, manipuló su bondad y se alimentó de su duda, usted no estaba siendo débil. Estaba siendo atacado por algo invisible, sutil y profundamente antiguo, una estructura psíquica que se alimenta de su luz para evitar la confrontación con su propia oscuridad. Ellos no lo manipulan porque son fuertes, lo manipulan porque están aterrorizados. Ellos no lo confunden porque saben más, lo confunden porque no soportan la claridad. Esas personas, que usted quizás haya llamado parejas, familiares, amigos, crean un tipo de campo magnético emocional que parece imposible de escapar. Cada palabra suya se vuelve un arma en su contra. Cada intento de explicarse, de hacerse entender, es absorbido por una niebla psicológica, donde usted es el único que se ahoga. Y en ese momento, usted piensa que se está volviendo loco, pero la verdad es otra. Usted estaba siendo absorbido por una guerra invisible, una batalla silenciosa entre lo que en usted es verdadero y lo que en el otro es intolerable. Ellos no lo atacan a usted, atacan lo que usted representa: empatía, autenticidad, integridad, aquello que ellos desterraron de sí mismos hace mucho tiempo. Hay una frase simple, casi inofensiva, pero que carga el poder de un terremoto psíquico. Antes de revelarla, usted necesita entender el mecanismo. Ellos necesitan su desesperación, su llanto, su compromiso emocional, no para amarlo, sino para mantener viva la ilusión que les impide desmoronarse. Usted es la batería emocional que sostiene la máscara que ellos visten, la máscara que, si cae, revela el abismo. Entonces aquí está la ruptura, el fin del ciclo. La frase es: no estoy disponible para esa conversación. Usted no grita, usted no ataca, usted no explica, usted simplemente corta el hilo invisible que sostiene el teatro de ellos. Esa frase, dicha con firmeza y serenidad, es como sal lanzada sobre la ilusión, porque niega lo que ellos más necesitan, su participación inconsciente. Es el gesto radical de la retirada energética. Es cuando usted deja de ser alimento, deja de ser reflejo, deja de ser escenario. Y en ese instante, algo cambia, no en la superficie, sino en el campo psíquico. Lo que antes era manipulación ahora es silencio. Lo que antes era guerra ahora es límite. Y quien antes parecía invencible, ahora está frente a su propio vacío. Después del silencio de la frase, viene la reacción. Ellos se agitan, acusan, intentan invertir, llaman frialdad a lo que es lucidez, llaman huida a lo que es protección. Y todo esto porque usted hizo lo impensable. Retiró su energía, rompió el pacto invisible de alimentar el ego de ellos con su duda, su culpa, su voluntad de ser comprendido. Pero ¿qué hay detrás de esa furia? Lo que mueve al narcisista no es fuerza, es pánico. Detrás de la teatralidad del encanto, del control, de la manipulación refinada, existe un mecanismo profundo que Jung llamó ego inflado. No es un ego fuerte, es un ego hipertrofiado, inflado como un globo a punto de explotar, creado para esconder lo que él jamás quiere encarar: la dolor cruda de su propia insignificancia interna, la vergüenza que nunca fue vista, el vacío que nunca fue nombrado. Ese ego inflado es en realidad una construcción defensiva, un castillo de cristal sostenido por validación externa. Por eso el narcisista necesita aplauso, adoración, atención, pero sobre todo necesita de otro lo suficientemente sensible para reflejar lo que él rechazó en sí. Y ese otro, casi siempre, es usted. Usted que siente profundamente, usted que reflexiona antes de reaccionar, usted que busca autenticidad donde él ofrece escenificación. Pero el narcisista no ve esto como una bendición, lo ve como una amenaza, porque usted revela, con su presencia, lo que él enterró: la empatía, la integridad, la vulnerabilidad. Por eso él necesita atacarlo, desacreditarlo, desestabilizarlo, para que la propia mentira siga viva. Pero ahora, usted sabe que cada intento de control es solo miedo disfrazado, sabe que cada manipulación es el reflejo de un ego en colapso, y sabe que su paz es la sentencia de muerte de la farsa que él sostiene.
La gran vuelta ocurre cuando usted deja de intentar ser comprendido y comienza a protegerse, cuando abandona la esperanza de ser visto y en su lugar se ve a sí mismo con claridad. Esto es lo que Jung llamó el inicio de la individuación, el nacimiento del verdadero yo, ya no a merced de las proyecciones del otro. En ese momento, usted comienza a vivir de adentro hacia afuera, no por venganza, sino por cordura. Hay un momento, muchas veces imperceptible, en que la víctima de un narcisista comienza a dudar de su propia realidad. Las palabras que escuchó ya no parecen claras, los recuerdos se confunden, la intuición antes afilada, ahora vacila, surge una niebla, un velo denso que cubre los hechos, los sentimientos, la identidad, y es ahí donde el juego se revela. Para el narcisista, la confusión no es un efecto colateral, es estrategia. Carl Jung llamó a esto niebla psíquica, una atmósfera de distorsión, donde la conciencia del otro es debilitada, fragmentada, seducida a abandonar su centro. El objetivo no es solo manipular, sino destruir el suelo interno sobre el cual la víctima camina. Cuando no hay más suelo, no hay más resistencia. El narcisista sabe esto, aunque inconscientemente, intuye que para mantener el control, necesita confundir, necesita que usted dude de su percepción, de su valor, de su derecho a existir con autonomía. Por eso alterna elogios y críticas, presencia y ausencia, cariño y crueldad, no por incoherencia, sino por táctica arquetípica, crear un ambiente donde la víctima nunca sabe dónde está. Jung veía esto como una forma de posesión parcial de la psique. El narcisista lanza fragmentos de su sombra en el otro, y éste poco a poco comienza a cargar lo que no le pertenece. La víctima siente culpa sin causa, tristeza que no es suya, miedo que parece desplazado, porque el campo psíquico entre ambos ya ha sido contaminado. Ya hay un intercambio silencioso de contenidos inconscientes, ya hay un lazo. Es por eso que al intentar explicar su dolor al narcisista, usted se siente aún más perdido, porque él no responde a la verdad, responde a la amenaza de perder el control. Su lucidez no lo esclarece, lo desnuda, y para protegerse, intensifica el juego. Pero aquí está la clave, la lucidez incluso ofuscada, nunca desaparece por completo. Hay una parte de usted, a veces silenciosa, a veces casi imperceptible, que sabe, que siente que algo está mal, que intuye que ese afecto está envenenado, que esa culpa es implantada, que ese vínculo lo está matando poco a poco. Esa parte es su eje, y puede ser recuperada. La salida de la niebla no es pelear con ella, es dejar de alimentarla. Cuando usted deja de intentar explicarse, cuando interrumpe el ciclo de la justificación, cuando se silencia ante la provocación, la niebla comienza a disiparse, porque ella depende de su reacción para existir. Es su energía la que la sostiene, su duda la que la refuerza. Jung decía que la claridad es una forma de protección psíquica, ver lo que es sin adornos, sin justificaciones, sin miedo. Cuando usted ve que la confusión fue orquestada, que el juego fue montado, algo en usted despierta, y ese despertar, aunque tímido, ya es el comienzo de la liberación. El narcisista teme exactamente esto, que usted vea, porque quien ve elige, y quien elige, escapa. La claridad es el comienzo de la reconstrucción de su territorio interno, es el primer ladrillo de su nuevo hogar psíquico, un lugar donde nadie más podrá entrar sin invitación. Todo narcisista, por más dominante que parezca, carga dentro de sí una herida primitiva, un vacío insoportable que grita silenciosamente por reconocimiento, no el reconocimiento superficial, de los aplausos o de la adulación, sino el reconocimiento de lo que está escondido, del dolor no validado, de la vergüenza negada, del trauma no elaborado. Y es exactamente por eso que ser visto es, para el narcisista, un acto insoportable. Ser realmente visto es confrontar aquello que se intentó borrar, y pocos soportan ese espejo. Jung decía que aquello que no es traído a la conciencia, se manifiesta como destino. El narcisista, al esconderse detrás de su persona, construye un destino de repetición, relaciones superficiales, manipulaciones constantes, autosabotaje disfrazado de superioridad.
Pero cuando se topa con alguien que ve más allá de la superficie, alguien como usted, el guión comienza a fallar. Usted no reacciona como lo esperado. Usted ya no intenta explicar. Usted ya no busca validación. Usted solo mira, silenciosa, firme, presente. Y es esa mirada la que rompe el hechizo. Para quien vive detrás de una máscara, ser visto es un acto de violencia, porque la mirada consciente no busca castigar, revela. Y lo que el narcisista más teme no es el juicio, sino la revelación. Él puede lidiar con la confrontación, con el grito, incluso con el abandono, pero no con el silencio de quien ve y permanece inquebrantable. Ese silencio no es indiferencia, es sabiduría, es lo que Jung llamaba retirada de la proyección, el momento en que usted deja de ser el personaje en la historia del otro y pasa a ser autor de la suya. Es cuando usted percibe que el caos que el narcisista proyecta en usted no es suyo, nunca lo fue, que esa culpa, ese miedo, ese desequilibrio, son en realidad ecos del vacío de él. Y en ese instante, algo esencial sucede, usted se desidentifica, deja de intentar ser entendido, deja de ser el salvador, deja de bailar al son del drama, y cuando usted se retira emocionalmente, la estructura narcisista comienza a colapsar, no porque usted atacó, sino porque usted no reaccionó. Ese colapso es inevitable, y puede ser violento, porque el narcisista necesita su energía para sostener el teatro. Sin ella, el escenario se vacía, las luces se apagan, la máscara pierde sentido. ¿Y qué queda? El silencio, la sombra, lo que siempre estuvo ahí pero fue ignorado. Usted no venció al narcisista. Usted simplemente volvió a sí mismo, y esto para él es el verdadero fin. Hay un instante decisivo en la jornada de quien ha estado bajo el dominio de un narcisista, el momento en que deja de servir como espejo, porque por más paradójico que parezca, el narcisista no lo quiere a usted, quiere el reflejo que usted ofrece, y ese reflejo no es su esencia, sino la imagen proyectada de aquello que él se rehúsa a integrar en sí mismo. Carl Jung fue categórico al decir que aquello que no aceptamos en nosotros mismos será, inevitablemente, lanzado sobre los demás. A esto le dio el nombre de sombra proyectada. En el caso del narcisista, esa sombra no es solo rechazada, es demonizada. Todo lo que él considera débil, sensible, auténtico, vulnerable, necesita ser destruido, no porque sea malo, sino porque es insoportable. Insurmontable porque revela la propia mutilación interna. Y aquí entra usted con su empatía, usted con su presencia íntegra, usted con su capacidad de amar sin máscaras. Su existencia incluso en silencio ya es una provocación. Usted no necesita señalar fallas, gritar verdades o exponer contradicciones. Basta con ser. Y ese ser, ese estar en sí, ya es un espejo intolerable para quien ha pasado la vida entera huyendo de su propio rostro. Por eso el narcisista intenta, todo el tiempo, deformar el espejo, desacreditar su percepción, desfigurar su autoestima. Si no puede apagar su luz, intentará convencerlo de que es demasiado fuego, o demasiado débil, o indeseable. Pero cuando usted se aleja, algo se rompe. Usted no dice adiós con ruido, usted no se venga. Usted simplemente retrocede, y en ese retroceso silencioso, usted se lleva consigo el espejo, ese reflejo que alimentaba la ilusión, ese escenario donde él podía representar eternamente la fantasía de poder. Y entonces, ¿qué queda? Queda el verdadero rostro, la sombra cruda, el agujero que siempre estuvo ahí, y que ahora pulsa sin distracciones. El narcisista no lo odia a usted, él odia el vacío que su ausencia revela. Este es un punto sin retorno, porque como decía Jung, la conciencia no puede ser desaprendida. Una vez que usted ve, ya no puede fingir que no vio. Una vez que usted siente la paz de estar consigo, ya no puede anestesiarse en la tormenta emocional del otro. Usted deja de ser espejo, y comienza a ser fuente. Ya no es un reflejo de lo que el otro proyecta, sino un centro vivo de su propia existencia. Este es el comienzo de la verdadera libertad, y también el inicio de la soledad sagrada que toda autonomía exige. Aquí tienes el guión traducido al español, fiel al texto original y sin adiciones.
Tras su retirada algo silencioso e inevitable empieza a ocurrir el vacío, no el suyo, sino el de él. La ausencia de su energía, de su emoción, de su presencia disponible se instala como un eco en el espacio psíquico donde antes había control y alimento. Y ese vacío, que para usted es alivio, para él es desesperación. Carl Jung decía que el ser humano puede soportar cualquier dolor, menos la confrontación con el vacío interno. El narcisista, construido en torno a una persona inflada y defensiva, vive precisamente para evitar ese encuentro. Modela relaciones, manipula percepciones, domina narrativas, todo para nunca verse frente a aquello que más teme, la ausencia de un yo auténtico. Y es exactamente eso lo que su ausencia revela. Cuando usted se silencia, cuando no responde, cuando no se justifica, cuando no participa, él pierde el espejo y la audiencia. Ya no hay reflejo, ya no hay energía siendo donada, y lo que queda es lo que siempre estuvo ahí, un niño psíquico, asustado, avergonzado, sofocado por un ego que no lo protege, sino que lo oprime. Su paz se vuelve insoportable. Sí, porque la tranquilidad de quien no reacciona es, para el narcisista, como un espejo invertido. Mientras él vive en el ruido de la afirmación constante, del control, de la teatralidad, su serenidad lo confronta con aquello que él no logra producir, presencia verdadera. Es en ese momento que él intenta una vez más, quizás con dulzura manipulada, quizás con rabia desesperada, jalarlo de vuelta. Puede recurrir a lo que Jung llamaba intensificación de la proyección de la sombra, críticas más agudas, elogios disfrazados de trampas, pedidos de ayuda que esconden nuevas ataduras emocionales. Pero ahora usted ve, usted ya no está en el escenario, usted ya no está en el guión, y eso es devastador para quien solo sabe existir si alguien actúa con su farsa. Jung sabía el silencio no es ausencia, es presencia refinada, y en el campo psíquico, esa presencia se manifiesta como un límite, un no hablado pero sentido, un basta que no necesita de grito, un yo que se sostiene sin probar nada. Y es aquí donde usted comienza a entender el verdadero poder de no reaccionar, no porque quiera vencer, sino porque ya no hay nada que disputar. La guerra termina no con una confrontación, sino con su negativa a continuar en ella. Y esa negativa es lo que el narcisista jamás pudo prever, porque él siempre contó con su regreso, con su necesidad, con su emoción. Pero ahora, todo lo que él escucha es silencio. Y en ese silencio, él finalmente se encuentra, y ese encuentro, para él es el verdadero terror. Si usted llegó hasta aquí, algo importante ya ha sucedido, usted ya no es alimento. Lo que antes era una conexión invisible, hecha de justificaciones, explicaciones, esperanzas, fue cortado, y la reacción que viene a continuación es inevitable. Carl Jung llamó a este momento intensificación de la proyección de la sombra. Cuando el narcisista percibe que ya no tiene control sobre su percepción, cuando siente que ya no puede atraerlo de vuelta al argumento que él domina, entra en un estado de pánico psíquico, no necesariamente con gritos, sino con nuevas máscaras. Él puede mostrarse herido, arrepentido, espiritualizado, puede intentar parecer evolucionado, sensible, incluso terapéutico, porque ahora más que nunca, quiere reencontrar la línea de la que usted se ha desprendido, no por amor, sino por desesperación, no por conciencia, sino por supervivencia. Jung comprendió que el ego inflado, cuando es amenazado, intenta reestructurar la persona con aún más fuerza. El narcisista se vuelve más convincente, más encantador, más humano, pero esa humanidad es una imitación, un disfraz de la sombra que en pánico se niega a morir. Y aquí una vez más, su claridad es esencial. Usted necesita ver que todo intento de reconexión no se trata de usted, se trata del mantenimiento de su sistema psíquico. Es el intento de reactivar la proyección. Y si usted cede, aunque sea un poco, aunque sea por compasión, la simbiosis regresa, y con ella el ciclo. Por eso en este punto, el silencio necesita madurar en sabiduría, el límite necesita enraizarse. La firmeza necesita mantenerse, incluso ante la tentación de creer que ahora es diferente.
El narcisista puede incluso cambiar la forma, pero si la función es la misma, manipular, absorber, desequilibrar, es solo la sombra reconfigurando sus estrategias. No se engañe, su ausencia fue percibida, su negativa fue sentida, y la sombra está intentando sobrevivir, pero usted ya no está ahí, porque ahora usted reconoce el juego, y más se reconoce a sí mismo fuera de él. Al alcanzar el punto en que ya no puede manipular su energía ni distorsionar su realidad, el narcisista se ve acorralado por aquello que más teme, su propia sombra, pero incapaz de lidiar con ella directamente, intenta una última jugada, la proyección inversa. Él quiere que usted cargue nuevamente, ahora no tanto por la ira, sino por un falso sentido de bondad. Él implora por reconciliación, por lo justificable, por el vamos a hablar, pero no para comprender, sino para abrir nuevamente el telón del escenario y reasumir el control de la narrativa. En ese momento, usted siente la invitación. El discurso parece diferente, pero la estructura es la misma. Él no busca un diálogo honesto, busca una oportunidad para retomar la energía que perdió. Él quiere reposicionarlo a usted y a él mismo dentro de ese argumento truncado. Y él cuenta con su memoria emocional, la que aún guarda recuerdos de momentos buenos, afectos sinceros, risas compartidas. Él resucita ese pasado como anzuelo. Es ahí donde usted necesita estar totalmente anclado. Lo que Jung llamó congruencia interior, alineación entre nuestro ego y los contenidos internos, conscientes e inconscientes, ahora se muestra indispensable. Usted ya no puede desprenderse de su propia historia, pero puede elegir conscientemente la manera en que se relaciona con ella. Puede honrar su pasado sin volver a vivir en él. Puede reconocer el dolor, pero no permitir que lo defina o lo conduzca. La luz que él intentó apagar con la niebla y el caos ahora reluce como un faro intacta, firme, coherente. La presencia que el narcisista teme no es su explosión emocional, sino su silencio fundamentado. Su aura ahora es de algo más poderoso que la confrontación, es de ecuanimidad. Ya no se explica, porque ya no hay a quien explicar. Ya no se defiende, porque ya no hay acusación. Simplemente es. Pero Jung nos recuerda que la individuación no es un destino, es un proceso. Y parte de ese proceso implica la capacidad de regresar con presencia a los gestos que significan amor, pero ahora con los límites sanos. Usted puede perdonar, no para volver, sino para soltar. Puede convertir el vínculo antiguo en aprendizaje, no para mantener lazos, sino para concluirlos con dignidad. Y puede llevar el amor, no como cuerda que ata, sino como luz que guía su propio camino. El narcisista puede incluso intentarlo de nuevo, pero no con la misma energía, no con los mismos artificios, porque mientras él falla en verse a sí mismo, usted está viendo con claridad. Mientras él aún se debate con su sombra, usted ya se reconoce iluminado. Ese reconocimiento no viene de la negativa a mirar, sino de la valentía de mirar hacia adentro. Usted ahora entiende que su valor no es definido por la forma en que el otro arde por su aprobación, que su autoestima no depende de la presencia de alguien que, muchas veces, solo deseó ser visto, pero jamás lo vio a usted de verdad. Usted ahora es ese faro que, incluso rodeado por tormentas, se mantiene íntegro. Y esa integridad no aconseja, no justifica, no convence, simplemente es. Ante ella, todo lo que es artificial se debilita. Ante ella, los ciclos sombríos no resisten. Esta, finalmente, es la expresión de la sombra trabajada, no un escudo ni una fachada, sino luz que fluye de un lugar profundo, silencioso, que solo quien pasó por la oscuridad conoce. Hay una frontera invisible que, una vez cruzada, lo cambia todo. No está marcada por gestos dramáticos ni rupturas públicas. Es interna, silenciosa, innegociable. Esa frontera es el momento en que usted se vuelve inaccesible, no porque se esconda o se cierre, sino porque finalmente se ha integrado. Según Jung, el proceso de individuación es la conquista del centro psíquico, el yo que en contacto con el inconsciente
ya no se desintegra ante las proyecciones ajenas. El individuo se vuelve completo, y cuando usted alcanza ese punto, algo cambia para siempre. Usted se convierte en un campo cerrado a la manipulación. El narcisista por naturaleza busca brechas, emociones demasiado abiertas, carencias mal reconocidas, sombras no trabajadas. Todo esto es una invitación a la danza de la distorsión. Pero el individuo integrado ya no tiene agujeros inconscientes expuestos. Él no niega sus heridas, pero ya las ha nombrado, ya las ha tocado, ya las ha acogido. Y por eso, ya no sirven como punto de entrada para que el otro se infiltre. El silencio entonces deja de ser una respuesta táctica, se convierte en presencia, un campo vibracional que dice sin palabras, aquí no. Y esa ausencia de reacción, esa quietud que no necesita probarse, es lo que desarma completamente al narcisista, porque su estructura depende del juego, de la danza, del ir y venir, y cuando ya no hay movimiento, solo queda el espejo, un espejo que ya no refleja la ilusión, sino la verdad, un espejo que no se dobla, no se mancha, no se deforma. La verdad allí es dura, sí, pero es límpida, y el narcisista, por mucho que lo intente, no puede controlarla. En esta etapa, lo más sorprendente no es la liberación del otro, sino la liberación de sí mismo, la constatación de que usted ya no es el mismo, que esa parte suya que antes necesitaba ser vista, comprendida, validada, ahora descansa. Y esto no es frialdad, es madurez, es la cúspide de la transición arquetípica del herido al sanador de sí mismo. Jung decía que el verdadero sanador es aquel que ha integrado su propio caos, no el que se ha vuelto perfecto o invulnerable, sino el que ha aprendido a estar íntegro incluso en medio de las sombras. Ese es el poder de ser inaccesible. No se trata de rechazar el mundo, sino de ya no ser manipulable por él. Y aquí está el secreto que el narcisista nunca entenderá: usted no lo derrotó, usted simplemente dejó de estar disponible. Y eso no es venganza, es soberanía. Lo que antes era su dolor ahora es su límite. Lo que antes era su necesidad ahora es su discernimiento. Y lo que antes era su búsqueda de amor ahora es su fuente interna de pertenencia. En la ausencia de conflicto, nace la presencia verdadera. En la ausencia de control, florece la libertad. En la ausencia de drama, usted renace íntegro. Hemos llegado al umbral final de la jornada, el punto donde ya no hay retorno a la antigua forma de existir. Usted ya no es víctima, ni sobreviviente. Ahora usted es testigo de sí mismo, íntegro, presente, despierto. Y ese estado de conciencia, que Jung llamó totalidad psíquica, no es una fantasía espiritual. Es un suelo, un centro firme, a partir del cual el mundo cambia no porque el otro cambió, sino porque usted dejó de negociar su luz. La frase que inició todo, no estoy disponible para esa conversación, se reveló más que un límite, fue el inicio de un rito de paso. Porque al decir no al argumento del otro, usted dijo sí a su propia verdad. Y es eso lo que el narcisista nunca puede controlar: un ser humano que regresó a sí mismo. Jung enseñaba que la sombra integrada no es una parte oscura que eliminamos. Al contrario, es la potencia vital que, cuando es reconocida, se convierte en aliada. El narcisista teme su sombra porque amenaza con desmantelar su persona. Pero usted ahora la conoce, conversa con ella, la trae al centro. Y al hacer esto, ella deja de gobernarlo en el subterráneo y pasa a empoderarlo en la superficie. Usted dejó de ser reflejo y se convirtió en fuente. Dejó de ser víctima y se convirtió en creador. Dejó de ser manipulado y pasó a elegir. Y esa elección es sagrada, porque ya no se trata de protegerse del otro, sino de honrar quién es usted, sin concesiones. Y quizás lo más hermoso de todo esto es que ya no hay deseo de venganza. El otro, con su sombra proyectada, ya no tiene importancia central. Se disuelve, como un personaje que pierde el escenario. El foco ahora está en usted, en lo que usted va a construir con esa claridad, en los límites que ya no serán quebrados, en las relaciones que nacerán no de la necesidad, sino de la presencia, en la libertad que viene de no necesitar más encogerse para ser aceptado. Usted ahora es el espejo limpio,
aquel que refleja sin absorber, la lámpara encendida, que ilumina sin quemar, el centro restaurado, que permanece en paz incluso ante el caos. Esta es la victoria invisible que nadie ve desde fuera, pero que lo transforma todo por dentro. La jornada no termina aquí, apenas comenzó.